coronas. Ahora vamos a empezar viendo lo que corresponde a preparaciones para coronas. Si nosotros revisamos las redes, de repente nos podemos confundir, ¿no? Y de repente alguien dice, no, ya no se hacen coronas, eso es un pecado, quemen los libros que hablen de corona. Hay gente que habla así, ¿no? Y no es así. Lamentablemente hay situaciones donde sí hay que hacer coronas, sobre todo cuando el diente está muy destruido, ¿no? A veces un diente está muy destruido, ya no se puede rehabilitar de otra forma, que vamos a revisar eso en clase. Y la alternativa es hacer coronas. A veces hasta hay que hacer un poste, hacer coronas y todo lo demás, ¿no? Pero hay que hacerlas bien. Entonces habíamos hablado en clase de manera general, que las coronas, ¿no es cierto?, deben de tener en primer lugar una altura mínima, habíamos dicho, de 4 milímetros, ¿no es cierto? Y habíamos dicho además que las coronas deben de tener una convergencia de entre 6 a 12 grados, ¿no? Eso habíamos dicho en clase. Doctor, pero yo hago coronas más chiquitas y estas se pegan. Sí, pero se salen, pues con el tiempo se van a salir. No es suficiente, necesito prepararlas así, ¿no? Para eso nosotros en clase habíamos hablado de algo que se llamaba perspectiva. Habíamos dicho, vamos a usar la perspectiva, ¿no? Habíamos dicho que si un cirujano quisiera quitarle el largo a su nariz de esta señorita, tendría que mirarle de costado, de perfil. Si quisiera quitarle el ancho, en cambio, a esta nariz, tendría que mirarle de frente, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de la perspectiva para nuestras preparaciones. Entonces, cuando yo voy a preparar, en todo momento tengo que buscar la posición ideal. Voy a girar, al paciente le diré mueva su cabeza, yo voy a ponerme a las 3, a las 12, a las 6. No existe la posibilidad de que yo prepare en una sola posición. No existe esa posibilidad. Yo preparo desde la izquierda hasta el bien. No existe, estás haciendo una cochinada. Yo preparo a la derecha, no hay eso, porque no hay forma de que al paciente pues le dé la vuelta a 360 grados a su cabeza, no se puede. Entonces la única forma es mirando, haciendo uso de la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a empezar a preparar el premolar. La señorita Carolina les va a ir entregando sus fresas y con eso vamos a empezar la preparación. En primer lugar, el primer paso que se hace al preparar, un favorcito, dejen su maqueta, dejen todo, concéntrense acá con toda su atención acá, ¿ya? Toda su atención, olvídense de lo que esté pasando a su alrededor. En primer lugar, vamos a hacer el primer paso que se llama el romper punto de contacto. Doctor, ¿cómo es eso? Cuando tú preparas una corona, ¿no es cierto? No quisiéramos que pues talles el diente vecino. Además, no queremos eso. O sea, queremos que talles solo la corona, el diente. Vas a darte cuenta, cuando vengan ahora coronas a tu consultorio, vas a ver que el diente vecino también lo han tallado de paso un poquito. No puede ser, es casi normal eso y no está bien. No está bien, pues es lógico. Y a veces ese tallado que le han metido, lo que ha hecho es generar rugosidad, caries, ¿no? Entonces se destruye, todo se va comiendo así. Empezó en uno y se va hasta el otro lado. No es la idea. El romper punto de contacto nos va a asegurar que yo voy a separar al diente, ¿no? El diente está así, visto de oclusal, voy a romper acá, acá. Entonces ya en mis siguientes pasos ya me alejé del vecino. Entonces romper punto de contacto. Romper punto de contacto implica tallar las caras proximales. Entonces si voy a tallar proximal, ¿de dónde debo de mirar? Haciendo uso de la perspectiva de vestibular. Entonces voy a mirar, así como están viendo en la imagen, de vestibular, ¿no? Y voy a decir, este es el plano oclusal, ¿se acuerdan? Y voy a trazar una línea perpendicular al plano oclusal que corresponde al eje de ingreso y salida de mi corona. Corresponderá al eje de ingreso y salida de mi corona. Eso es lo que yo voy a observar. Entonces vamos a hacer una marca en nuestro premolar. Ahorita no, vamos a hacer una marca en nuestro premolar correspondiente al eje de ingreso y salida de la corona, que también se llama eje protésico. Voy a colocar mi fresa de fisura. Para esto vamos a usar la fresa que se llama 012. Vamos, no miren nada todavía, por favor, concéntrense acá, toda su atención acá.
Entonces, esto está pintado, ¿no es cierto? Entonces voy a poner mi fresa 0,12 paralelo a esta línea. El eje de la fresa paralelo a esta línea. ¿A qué línea, doctor? Al eje de inserción, ¿cierto? ¿De dónde estoy mirando? De vestibular. A 1 milímetro del margen. Y de pasito, acá necesito estar también dándole una miradita por oclusal. Porque voy a cortar hacia palatino. Y si no veo de oclusal, puedo irme muy sinuosamente, ¿no? Lo mismo voy a hacer para el lado distal. Entonces voy a cortar así. ¿De dónde estoy mirando? De vestibular y un poquito de oclusal para no irme sinuosamente, ¿no? Esto está así. Yo estoy mirando de vestibular, pero también de oclusal para no irme así, pues, ¿no? Si no me pierdo. ¿Ya? ¿Listo? Rompo punto de contacto a 1 milímetro del margen gingival. Ahí está. Rompo punto de contacto a 1 milímetro del margen gingival. Perfecto. Ya está. Ya está separado el dientito para poder trabajar sin afectar a los dientes vecinos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer la cara oclusal. Para hacer la cara oclusal, vamos a utilizar la fresa redonda que tienen en su kit, que debe ser la 0,14 o la 0,16. Es 1,5 o 1,6 milímetros de ancho. Tranquilo. Vamos a mirar de proximal, ojo, de proximal con la redonda. Vamos a profundizar toda la fresa, todo el diámetro de la fresa. Al decirte todo el diámetro de la fresa, no estoy diciendo vas a hacer apertura cameral o mete la fresa hasta donde puedas, el diámetro. Es decir, el diámetro de la fresa queda al ras de la cara oclusal. ¿Me dejo entender? De esa forma estamos calibrando. Y habiendo colocado la fresa al ras de la cara oclusal, voy a caminar hacia mesial o hacia distal. ¿De dónde estoy mirando? Desde proximal. Doctor, yo no quiero mirar de proximal. Yo soy terco, lo acabo de cortar, el punto de contacto, y voy a mirar de vestibular. Entonces pones tu fresa y miras de vestibular y cortas. Pero ¿qué puede ocurrir? Como no tienes la perspectiva correcta, tu corte va a ser así. ¿Estará bien eso? Hola, adelante. No. ¿Cómo tiene que quedar el corte? Así, bien centrado. Doctor, ¿bien centrado? Claro, tiene que quedar bien centradito, bien bonito. Que corresponde con qué cosa? Con la línea mesiodistal, ¿no? Con el surco mesiodistal. Listo. Después de haber hecho eso, voy a tomar otra fresa, que es la 0,18, que para efectos didácticos le vamos a llamar la Isaura, ya, porque es una fresita que trabaja duro. Entonces primero rompemos punto de contacto, segundo hemos hecho el surco de referencia oclusal y luego la cara oclusal, ¿no? Entonces vamos a tomar, hola, bienvenida, la fresa 0,18 y la vamos a poner así, siguiendo la inclinación de la cúspide. Doctor, pero no hay cúspide. Tranquilo, entonces vas a visualizar cómo sería la cúspide final. Y vas a profundizar toda la isaurita, así, hasta chocar con el surco. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que has hecho eso, vas a cortar, formando una especie de techo. O sea, tiene que verse como un techito. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que verse como un techito. Obviamente, no te estoy diciendo haz una casa, no. Algunos agarran y tienen ahí el diente así, ¿no? El doctor me ha dicho que le haga un techo. Lo hacen así y visto de costado el diente lo hacen así una casa. No he dicho eso. He dicho, haces un techo. O sea, cada cúspide, la vestibular y la palatina son unos techos que van a inclinarse hacia el centro. El techo se va a inclinar hacia el centro. O sea, más o menos así. ¿Me entiende? No es una casa ni es el techo hacia afuera, ¿eh? Ojo. Entonces tengo los dos techitos, el techo vestibular y el techo palatino, ¿no? O sea, son las vertientes de las cúspides, ¿no? De la vestibular y de la palatina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Listo. Ya está esta parte. Ahora, ¿qué cosa sigue? Tallar la cara vestibular y palatina, ¿no? Entonces, para tallar la cara las caras vestibular y palatina, ya no me sirve mirar de proximal, ni de oclusal, ni nada. Tengo que cambiar mi vista a proximal. Voy a mirar de proximal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No sé, pues imagínate que estás tallando la
2,5. Entonces, para tallar la 2,5, iniciaste acá, en este lado del paciente. Abre su boca, tírese para atrás. Muy bien. Ahora voy a tallar vestibular. Ya de ahí no puedo mirar. Lo que hago es, me pongo a las 12. Ah, de acá, perfecto. Así tiene que ser. Entonces, ¿tengo que ir girando, doctor? Sí, tienes que ir girando, ¿no? Conforme pase el tiempo, si algún día me dice, doctor, quiero que conozca mi consultorio, yo tengo que ver los surcos de las ruedas de tu taburete marcados en el suelo. Eso significa que estás tallando bien. Si tu piso no tiene eso, está mal. ¿Me entiendes? Listo. Entonces miramos de mesial, establecemos el eje protésico, establecemos el eje, dejen sus maquetas, después se concentran, mira, ya, establecemos el eje protésico, es el eje de ingreso de la corona, pongo mi fresa paralela, doctor, no está pegado no tiene que estar pegado, lo que manda es el eje. En preparaciones de este tipo, que son preparaciones luting, ¿qué cosa manda? Manda el eje, ¿estamos de acuerdo? Manda el eje. Entonces, a 1 milímetro del margen, profundizo mi fresa. Doctor, ¿así está bien? No, porque no está con referencia al eje. Tiene que ser, doctor, pero así voy a tallar más acá. No te preocupes, eso después se va a compensar. Entonces, profundizamos nuestra fresa siguiendo el eje a 1 milímetro del margen. Listo. Doctor, ¿ahí está bien? No, ahí está al ras, te he dicho a 1 milímetro. ¿Dónde, doctor? Acá. Hola, hola, bienvenido, adelante. Profundizamos la fresa siguiendo el eje, pero, hola, no tenemos que profundizar el 100% de la fresa, hola, sino solamente el 50% de la punta, doctor. Entonces profundizo la fresa y la punta entra así, sí, 50. ¿Por qué 50? Porque normalmente si les metes el 100% te pasa la mano, hay que ir poco a poco, 50%. Acá presta atención, muy importante. Aquí está el diente, ¿cierto? ¿De dónde estoy mirando? De mesial. Perfecto. ¿Qué hice? Establecí el eje, profundicé la fresa, 50%. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora empiezo a moverme así. ¿Está bien? Pero si yo solo miro de aquí, yo solo tendría seguridad de que estoy preparando bien esta cara, ¿cierto? Y no, yo no quiero preparar solo esta cara. Obviamente, ya preparé proximal, no me va a quedar pues un cubo. Yo no quiero que me quede un cubo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que girar mi vista y ponerme acá. De tal manera que voy a tener un ángulo o una línea tangente a esta forma. Entonces, vamos a girar. ¿Cómo, doctor? Empecé preparando vestibular de mesial. Voy a hacer ahora vestíbulo distal. Giro mi cabeza un poquito. Entonces, ya no estoy a las 12, sino ¿a qué hora estoy? A la 1. Y de ahí tallo ese ángulo disto vestibular. Ah, ya. Y este ángulo me vengo para acá. Entonces, ¿a qué hora me he venido? A las 11. ¿Me entienden? Debo de estar mirando, girando mi cabeza. No puedo mirar de una sola posición. Tengo que ir moviendo. ¿Está bien? Solo de esa forma logro una correcta perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tallo primero vestibular, ¿no? Al hacer esta pasada también retoco un poquito proximal. Ya tengo más o menos la cosa así. ¿Está bien? El hombro tiene que ser uniforme, ¿no? Acá debe de medir, en este momento debe estar midiendo más o menos unos 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Más o menos ahí debe estar midiendo. Doctor, ¿y qué depende ese grosor? Depende del material que vamos a usar en la corona. Eso lo vamos a ver después, no se preocupe. Ahorita me interesa que domine el eje, ¿ya? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya palatino es chiquito, profundizo la fresa a 1 milímetro del margen y hago la misma operación y uno toda la cara palatina. Listo. Y ahí tenemos ya un hombrito más uniforme, ¿no es cierto? Acá imaginémonos que esta fuera una estructura arquitectónica, ¿no es cierto? Y aquí quieres pasear en tu bicicleta, ¿no? Ahí estás en tu bicicleta, ahí está Alejandra Zúñiga, está en su bicicleta y tranquila pasea por este caminito, ¿me entiendes? Debe de ser uniforme, no hay chance de que se desbarranque o se caiga o hay una pared, ¿me entiendes? El camino tiene que ser uniforme. Muy bien, ahora que hemos hecho esto, hay que recordar
que los dientes, ¿no es cierto?, superiores tienen la cúspide palatina más voluminosa. Son las cúspides de soporte, son más voluminosas, 60% y 40%. Esta cúspide con el tallado que hemos hecho ahora no es suficiente, porque nuestra corona quedaría así. En esa zona quedaría muy delgado y se va a fracturar. Entonces vamos a dividir en 3. 1, 2, 3. Cúspide en altura. En 3 en ancho. 1, 2, 3. Los 3 tercios que han quedado los vamos a biselar. ¿Me entienden? Ran. Listo. De tal forma que ahora sí hay el espacio suficiente para el grosor de la corona. ¿Cómo se bisela? Ya te acabo de explicar. Marcas en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este de acá lo cortamos 45 grados. Y de esa forma hemos hecho lo que se llama el biselado de la cúspide funcional. ¿Está bien? Biselado de la cúspide funcional. Doctor, en todos los dientes se hace eso, en los superiores palatino y en los inferiores vestibular. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar la terminación. Voy a cambiar a la fresita roja. Tienes una fresita roja ahí que es 0,16 y con eso vamos a hacer la terminación. ¿En qué consiste hacer la terminación? Repasar toda la terminación. Era yuxta, ¿te acuerdas? La vamos a hacer era supra, la vamos a hacer yuxta. Doctor, ¿siempre tiene que ser yuxta? Depende de las condiciones que vimos en clase y del material también. Cuando son libres de metal, con una terminación yuxta es más que suficiente. Yuxta es a nivel del margen. Cuando es metal cerámica, por razones de estética, se suele indicar entrar 0,5. Hay otras indicaciones más que pueden ser, por ejemplo, una lesión cariosa, puede ser porque necesitas ganar un poquito de altura para tu corona, etc. Doctor, eso lo hemos visto en clase teórica, eso revísenlo, pidan la grabación, ¿ya? Ya, doctor. ¿Y cuánto debo de ingresar con la fresa? Depende del material. Por ejemplo, metal cerámica se indica 1 a 1,2. Libre de metal, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si es una zirconia de última generación, por ejemplo, hay una zirconia que es la lava, puede ser hasta 0,5 de profundidad, ¿no? Otra zirconia, 0,7, 0,8. Es importante entender qué tipo de zirconia estamos usando. Influye también el color del muñón. El color del muñón es negro, discrómico. Entonces tengo que tallar un poquito más. Ahora vamos a tallar a 0,9. La roja talla 0,9. Doctor, ¿cómo sé que es 0,9? Porque al hacer mi hombro, toda la fresa roja va a quedar al ras. Y si queda al ras, ¿cuánto de hombro me estás dando? 0,9. ¿Me entiende? ¿Qué terminación vamos a hacer? Chamfer. ¿Cómo es chamfer? La forma de la fresa. Doctor, yo me he equivocado y me ha quedado así. ¿Qué es esto? Eso se llama chamfer invertido. ¿Eso sirve? No sirve para nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplanarlo. Entonces, cuando lo aplanas, se convierte en un hombro radial, ¿ya? Entonces, tratando de chamfer o hombro radial, cualquiera de los dos, pero no hay que buscar que nos quede así en chamfer invertido, porque al final termina siendo un hombro muy grueso, ¿ya? Repasamos todo, repasamos los ángulos. Listo, bien bonito, no tiene que haber puntas, todo bien redondeado, porque si no fractura la restauración, ¿no es cierto? Además es difícil de obtener un buen modelo, porque si usas una silicona, esas puntas no salen en el vaciado. Al momento de fresar, la fresa no puede entrar en partes tan filudas, nos complicamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la preparación de la premolar. ¿Está bien? Yo creo que está clarísimo.